estamos de vuelta para contarles que el Ministerio de Salud informó que dentro de los 1.610 casos confirmados de coronavirus, 32 corresponden a funcionarios del área de la salud. Si se considera el personal que está bajo sospecha de contagio, los afectados son más de 400. Vamos a profundizar en este tema conversando ahora con el vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Mesa. Patricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Gracias por la invitación. Son cifras bien preocupantes, pero primero quisiera saber su opinión sobre qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos sobre la situación del personal médico. Por ejemplo, ¿todo el personal médico en el país ha sido sometido al test? ¿Podemos tener certeza de que conocemos los reales números de personas que están contagiadas? No hay duda que no tenemos certeza del número total de funcionarios de la salud que estén contagiados. Nosotros sabemos que y además que a no todos se les hace el test se le hace a los funcionarios de la salud que han estado con sintomatología siguiendo los mismos protocolos que el resto de la población. Ahora, nosotros creemos que es un tema muy importante de aclarar cuál es la cifra real de funcionarios de la salud que están ya contagiados para que podamos hacer proyecciones en el sentido de cuáles van a ser las necesidades a futuro de profesionales de la salud, de todos los estamentos que efectivamente vamos a necesitar para poder enfrentar la atención de los pacientes. La cifra que dio hoy el Ministerio de Salud de 32 personas del sector salud confirmadas con el diagnóstico, a nosotros nos concuerda más con el número de médicos exclusivamente que están infectados, porque de acuerdo a las estadísticas que nosotros tenemos, haciéndole las consultas a los distintos regionales del país, es decir, de los colegios médicos de cada una de las regiones, el número de médicos infectados, confirmados con COVID, son alrededor de 30. Por lo tanto, esa cifra de 32 nos coincide más bien con el número de médicos afectados. Y si a eso sumamos todo el resto de funcionarios de la salud, el número es muchísimo, muchísimo mayor. Solamente en la región, en Chillán, tenemos 9 médicos confirmados con coronavirus, en Temuco tenemos 3 más, en Santiago por lo menos 4 más, pero no es una información que todavía nosotros tengamos que sea muy precisa ni muy clara. Patricio, por eso, quería preguntarle, para quedarnos en este tema, ¿por qué se producen estos contagios? ¿No están las condiciones de seguridad necesarias para el trabajo de los médicos? ¿Hay algunos protocolos que se han incumplido? De acuerdo a la información que tienen ustedes, ¿por qué se está provocando este número que, además, como usted nos dice, aparentemente es más alto que el que conocemos en el personal médico? No hay duda que el porcentaje personal afectado es mucho más alto. Ahora, esa es una información que nosotros, con respecto a la segunda pregunta que le hemos solicitado al Ministerio de Salud, que nos pueda decir cuáles son los lugares donde aparentemente se contagiaron estas personas. Muchos de estos funcionarios efectivamente sabemos que se contagiaron en ambientes sociales que no tienen directa relación con el lugar de trabajo. Pero esa información nosotros no la conocemos con detalle. Por eso es muy importante que nosotros podamos tener acceso a esa información de tal modo que no solamente en el personal de salud, sino que en todo el resto de la comunidad podamos saber cuáles son las características, si hay trazabilidad en el origen del contagio. Y ese tipo de información es muy útil para nosotros. Nosotros no podemos afirmar, bajo ningún punto de vista, que los médicos que están infectados y el personal de salud que está infectado se contagió mientras cumplía sus roles específicos de atención de salud. Sabemos específicamente que algunos se han contagiado en algunos gimnasios, en algunas actividades sociales, en algunas fiestas, etc. Por lo tanto, en la medida que podamos compartir y conocer todos nosotros esa información, obviamente podremos insistir en qué medidas se deben tomar. Ahora, sin duda que para prevenir y estar totalmente seguro de que no se puedan contagiar más colegas y personal de salud, debemos contar en forma permanente con los elementos de protección personal totalmente necesarios para dos cosas. Uno, para que el personal de salud no se contagie, y segundo, además, para que ellos puedan hacer su labor en forma tranquila y no estar con un conflicto, con un problema, una inquietud de salud mental. ¿Patricio? Por el hecho de no sentir que están atendiendo con la seguridad que merecen. Sí, me quería quedar al tema de la información, porque ha habido mucha discusión al respecto y se ha dicho que se ha avanzado en algo, al menos en que la información vaya fluyendo más claramente. ¿Cuál es la información que ustedes hoy no tienen y consideran que sí debería transparentarse por parte del Ministerio de Salud para que ustedes pudieran colaborar de mejor manera y tomar todas las decisiones necesarias? ¿Cuál es la información que todavía falta, en opinión de ustedes?
Nos falta la información detallada de cuáles son las características de las personas que ya están confirmadas con la infección del coronavirus. Eso es fundamental, la edad, dónde se contagiaron, en qué actividad, una serie de características que efectivamente nos permiten hacer nosotros estimaciones de cuál va a ser también el comportamiento del virus y eso poder discutirlo al interior de la mesa de trabajo social y obviamente también entregárselo a la mesa de trabajo, a la mesa de expertos que está asesorando al Ministerio de Salud. Esa es una información súper relevante efectivamente para que nosotros como colegio médico y al interior de esta mesa social puedan tomarse las decisiones más acertadas para enfrentar la enfermedad. Y más aún ahora que el colegio dentro de la mesa de hoy se comprometió a elaborar un plan efectivamente de manejo del personal de salud para evitar que exista un contagio masivo de este personal de salud de tal modo que podamos garantizar una atención permanente en todos los lugares del país con personal de salud que no esté contagiado. Y en ese sentido, ¿cuáles son las condiciones sanitarias de seguridad que tiene el personal médico en el trabajo que están realizando en Chile? ¿Hay los elementos de seguridad necesarios? ¿Están las mascarillas adecuadas? ¿Está el instrumental de higiene adecuado para poder trabajar? Bueno, hasta el momento, efectivamente, nosotros también estamos haciendo una encuesta con el personal de salud como colegio médico, solicitándole a todos los funcionarios de la salud que nos hagan llegar cuáles son, desde el punto de vista de ellos, las falencias que pudiesen haber en algún determinado servicio de salud para efectivamente poder enfrentar de mejor forma esto. Sabemos que habíamos pesquisado las falencias que habían en algunos lugares específicos, en algunos hospitales y en atención primaria. Le hicimos llegar esta inquietud al Ministerio de Salud y ellos reaccionaron rápidamente haciendo un envío masivo de nuevo material de elementos de protección personal a distintos servicios del país. Y en aquellos donde habíamos detectado que había un déficit, nos consta que efectivamente el día de ayer y hoy se entregaron los elementos para que puedan trabajar en forma más segura. Ahora, el tipo de elementos va a depender del rol que cada uno de los integrantes del equipo de salud está desarrollando en el proceso asistencial. Si son pacientes solamente sospechosos, pacientes con sintomatología respiratoria, hay unos elementos que están debidamente especificados dentro de los protocolos. Pero si ya estamos frente a atender pacientes ya confirmados con el contagio, ahí son elementos mucho más sofisticados y que son mucho más específicos y son totalmente necesarios para evitar que el personal de salud se contagie. El diputado Juan Luis Castro decía que, en su opinión, la cantidad de test que se están haciendo está muy por debajo de la capacidad del sistema. Él, hablando de cifras aproximadas, decía que en torno a un tercio solamente de los test que podrían hacerse efectivamente se están realizando. ¿Ustedes comparten eso y habría alguna falencia en el sistema que está haciendo que se hagan menos test de los que incluso en las capacidades limitadas que tenemos podríamos hacer? Bueno, ese es un elemento también súper importante como para el control o evitar la diseminación masiva de la enfermedad, que es el aumento del testeo. Y en ese efectivamente creemos que la capacidad de testeo en nuestro país es superior a la que realmente estamos realizando. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer un esfuerzo adicional al que ya se está realizando en dos sentidos. Uno, que se haga un mayor número de exámenes y segundo, que la velocidad o la rapidez con la cual estén los resultados de esos exámenes vaya disminuyendo considerablemente, puesto que hasta el momento en muchos lugares de nuestro país el resultado de las muestras estaba a las 48, 72 horas, de tal modo que las decisiones o las conductas que había que tomar se hacían en base a información que era de 72 horas previas. Por lo tanto, es muy importante aumentar el testeo y también aumentar la velocidad del resultado de ese testeo para tomar las medidas que correspondan. Patricio Mesa, vicepresidente del Colegio Médico, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Buenas tardes. Muchas gracias. Y vamos a conversar ahora con el ministro de Ciencias, Andrés Kub. Ministro, buenas